Hola, buen día a todos. Eh, Vamos a empezar. Primero quisiera que me digan si se escucha. No tengo el monitor para poder ver aquí. ¿Se escucha? Buenos Sí. días, licenciado, ¿se escuchan? Ay, ay, ay. Sí, Genial. Ok, estoy ya grabando entonces. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Habíamos quedado, bueno, lo último que habíamos hecho era esencialmente definir lo que era un conjunto conexo por caminos, ¿no? Y bueno, lo que habíamos hecho era solamente introducir la definición que estaba basada en la noción de un camino continuo que unía dos puntos, que era nada más que una función en Rn que en el extremo inferior o izquierdo del intervalo toma la x y en el extremo derecho toma la y, ¿no? Y además tiene que ser continua en este sentido, en el sentido de que sus coordenadas son funciones continuas, ¿no? O si prefieren en este otro sentido, de que si una sucesión se acerca a t, los valores de la función, que en este caso son puntos de Rn, se acercan a phi de t, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea de lo que es un camino continuo y hemos dado la noción de lo que es un camino contenido en A, ¿ok? Que está totalmente contenido en un conjunto, en este caso, por ejemplo, este A, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hemos dado lo que era la definición de un camino, de un conjunto que hemos llamado conexo por caminos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho la última vez. Hemos dado un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que más o menos la misma técnica para este podía aplicarse a otro tipo de conjuntos, en este caso lo que se llaman conjuntos convexos, ¿sí? Y hemos visto unas preguntas que nos hemos hecho. Bueno, ahora vamos a definir la noción más general de lo que es un conjunto conexo. Sí, vamos a empezar con una definición. Y esta definición ya es una definición un tanto, tiene la ventaja de que es una definición que puede extenderse a otro tipo de escenarios, como les había dicho, específicamente no solamente a RN, sino a espacios métricos, espacios topológicos incluso, ¿no? De hecho, es la definición de conexidad topológica, eh, pero que es importante entender la relación que hay entre estas dos nociones de conexidad, la conexidad por caminos y esta conexidad que vamos a definir ahora, ¿no? Entonces, vamos a decir que un conjunto A en Rn, ¿ya? Vamos a decir que es conexo, ¿no? Es conexo, ese es el término que vamos a utilizar, sin ningún adjetivo más, ¿no? Si, y esa es la forma de, si no hay conjuntos, y enseguida voy a explicar de qué se trata, conjuntos, no hay conjuntos, bueno, sería más preciso decir si no hay conjuntos no vacíos, ¿no? No vacíos, ¿no? Que les voy a llamar abiertos, ¿no? Abiertos, U y B, así, U y B, tal que, y esto es lo que importa, primero que estos dos conjuntos los recubren al conjunto A, ¿sí? Son dos conjuntos abiertos que los recubren, ¿no? Y además tienen intersección no vacía con el A, ¿sí? Es no vacía, ¿sí? La intersección con el B también es no vacía, ¿no? Perdón, es no vacía. Y la intersección de los tres, ¿no? Y esta es la condición, una de las condiciones importantes, el A intersectado con el U intersectado con el B es igual a vacío. Esta es la condición que se debe cumplir. Esta es la noción de conexidad, ¿no? Que puede parecer bastante un poco ardua, pero más o menos la idea es esto, ¿no? Tiene, por ejemplo, un conjunto como este, ¿no? Digamos que este es el conjunto, parte del conjunto A,
y digamos que está dividido en dos pedazos, y este es su otro pedazo. Ambos forman el conjunto A. ¿Listo? Entonces, lo que nos está diciendo la definición es que estos conjuntos, por ejemplo, claramente no son conexos en la noción intuitiva que tenemos de lo que significa conexidad, no están conectados. ¿Se dan cuenta? Y en ese caso, esto ya no te debería cumplir. Es decir, aquí la condición es que no haya este par de conjuntos, pero aquí sí hay, por ejemplo. Yo puedo escoger este conjunto abierto, digamos, este, fíjense, ¿no? Y puedo escoger este conjunto abierto, así, digamos, B. Entonces, ¿qué pasa con esto, con este A y este B? Con este U y este B. Primero que son abiertos, porque, bueno, estoy omitiendo su frontera, ¿no? Son abiertos. Y segundo que, fíjense, la primera condición se cumple, ¿no? Porque U intersección A va a tener este pedazo, ¿no? Va a ser no vacío, tiene este pedazo como intersección, ¿no? Eh, Esto de aquí igual se va a cumplir porque igual cuando intersecto B con el A me va a dar este otro pedazo. Esta otra parte es no vacío, ¿no? Además se cubren al conjunto, es decir, la unión de U y B contiene al conjunto A y la intersección de los tres es vacía, ¿no? Si U, B y y el conjunto A no tienen elementos comunes, ¿no? La intersección de tres es no vacía, ¿no? Entonces, esta es la principal condición que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en este caso decimos, en este caso suele decirse que U y B separan al conjunto B, ¿no? U y B, los abiertos U y B separan A, ¿sí? Lo van a separar en dos pedazos, ¿no? Porque el U y el B son no vacíos, ¿no? O perdón, tienen intersección, eh, pueden intersectarse el U y el B, ¿no? El tema es que el A no se intersecten con el A conjuntamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero esto ya garantiza ese hecho, ¿no? Que no está, o sea, la condición de separabilidad. Esto es lo que se llama una definición de separabilidad de conjuntos. Separa los conjuntos a través de los abiertos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la noción más digamos, general de conexidad, ¿no? Le vamos a llamar simplemente conexidad, ¿no? Tiene la ventaja, bueno, lo que tiene la ventaja de que no habla de, por ejemplo, de funciones continuas, como lo que hemos tenido que utilizar aquí en la noción de conexo por caminos, ¿no? En la noción de conexo por caminos estamos obligados a tener que considerar caminos, y los caminos son funciones continuas. Entonces, ahí ya entra la distancia que tenemos en RN, es decir, comienzan a aparecer aspectos métricos, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la distancia, etcétera, ¿no? Interviene demasiado la métrica del espacio para hablar de continuidad, la norma, ¿no? Que tiene, en fin, ¿no? En cambio, esta definición es bastante libre de ese tipo de consideraciones, solo habla de abiertos, una condición solamente es referida a conjuntos abiertos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que puede tener. Entonces, lo que podemos ver acá, por ejemplo, que ya intuitivamente más o menos eh, podemos ya inferir de esta figura, es que un camino, uh, este conjunto que no es conexo tampoco va a ser conexo por caminos, ¿no? No voy a poder unir este punto con este punto a través de ninguna curva, ¿no? Entonces, o sea, eso le da un poco de compatibilidad a la noción de conexidad que uno puede tener a partir de los conjuntos, perdón, de los caminos, ¿no? Pero además tiene la ventaja de que esta definición resuelve un problema que ya lo habíamos señalado en la anterior clase, que es la de este conjunto, ¿no? Este conjunto, bueno, en el conjunto original no está la parte amarilla. A ver, voy a intentar borrarlo para que se vea el conjunto original. Ahí está, ¿no?
El conjunto original no tiene, bueno, el naranja igual lo voy a usar aquí. Ahí. El conjunto original es este, ¿no? Es el conjunto que está en verde. Y creo que lo había dibujado también en verde aquí, pero lo voy a quitar para no confundir. Esta goma es un poco sensible. Hay algo de... aquí mejor lo usaré. Quiero usar solo la parte naranja para poder... ahora sí, ¿no? El conjunto, como les había dicho, es esta parte de verde, que es la gráfica del seno de 1 sobre x, y esta, bueno, era naranja siempre, y esta parte de acá de naranja, que es esta línea, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces la pregunta era si este conjunto era conexo o no. Bueno, es un poco difícil demostrarlo, pero no es conexo por caminos, no puede ser conexo por caminos. Eh, pero sí es conexo en este sentido más general, ¿no? La idea es que no se pueden encontrar abiertos que separe esta base de aquí de esta base de aquí, ¿no? Es decir, los conjuntos no se van a poder separar de ninguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ya después, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta que surge es cuál es el vínculo entre este teorema, no, perdón, esta noción de, de conexidad y la conexidad por caminos, ¿no? Y las respuestas a este teorema, un teorema que lo que va a establecer es justamente ese vínculo, ¿no? Que es algo que ya podríamos estar esperando, ¿no? Sucede que si un conjunto es conexo por caminos, es conexo por caminos, o sea, es la noción que hemos hecho inicialmente. Entonces, es conexo, en este sentido que acabamos de introducir. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la idea de lo que significa bueno, esto es lo que va a establecer el vínculo entre la conexidad por caminos y la conexidad propiamente, ¿no? Y establece ese link importante entre los dos. Bueno, lo que esto lo que nos da es una forma fácil de identificar un conjunto conexo, ¿no? Porque sucede que a veces, en ciertos casos específicos, es más sencillo ver esto que ver esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros verificamos que un conjunto es conexo por caminos, nosotros automáticamente podemos ver que ese conjunto, eso implicaría automáticamente que es conexo, que es conexo, ¿no? Entonces, en cambio, ver que es conexo a partir de esta definición puede no ser la mejor idea a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de demostrar que no hay es agarrar cualquier par y demostrar que no puede separar al conjunto, ¿no? Y eso a veces tiene sus dificultades, aunque depende mucho del tipo de problema que uno está considerando. A veces es más sencillo, eso ya depende del tipo de problema. Pero esto facilita mucho ese tipo de verificaciones, ¿no? Y otra cosa que es importante, bueno, esto lo voy a colocar como aspectos importantes, ¿no? Lo primero es que esto nos facilita eh, el trabajo de ver si un conjunto es conecto. A veces, ¿no? Conjunto es conexo, ¿no? Porque la definición misma a veces es complicada de tratar, ¿no? Y el segundo aspecto que es importante destacar es que la recíproca es falsa, ¿no? La recíproca es falsa. Esto ya es un poco más difícil de ver, ¿no? Pero el ejemplo que les he dado es un, es un, eh, es un es algo también razonable a partir del ejemplo que les he dado, ¿no? Es más difícil visualizar este aspecto, aunque también es muy razonable, ¿no? El anterior conjunto era conexo, pero no era conexo por caminos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que lo tienen que tener en consideración, ¿no?
Una pregunta muy interesante que uno podría hacerse es ¿cuándo son equivalentes? ¿No? ¿Cuándo, cuándo conexidad por caminos es equivalente? Es decir, ¿cuándo se da es equivalente a conexidad? ¿No? Esa es una pregunta que la voy a dejar abierta, ¿no? Para que la investiguen, ¿no? Sí. Ya les digo, mucho depende del tipo de conjunto, ¿no? En general no se da la recíproca, ¿no? El ejemplo es este conjunto, ¿no? Que no es, es conexo, pero no es conexo por caminos, ¿no? Eh, pero hay algunos casos en los cuales sí se va a dar la recíproca y quisiera que ustedes lo investiguen, ¿no? Tiene que ver con la cualidad de ser abierto, cesado, en fin, ¿no? Entonces ustedes averigüen eso y ahí van a tener una respuesta a esta cuestión. Yo lo voy a dejar abierto, ¿no? Y podría entrar en el examen incluso, ¿no? Todo lo que estoy dejando abierto, ¿ya? Muy bien. Ahora otro aspecto, bueno, aún así, ¿no? Aún así, aunque aún con el hecho de que las recíprocas no se da, estas nociones están muy relacionadas e incluso, como ya les planteé en la cuestión, pueden casi ser idénticas, ¿no? Y por eso, pero eso requiere este cuidado que les estoy planteando en esta cuestión, de determinar cómo es el conjunto, ¿no? Ahora, si un conjunto no es acotado y por lo tanto tampoco, perdón, no es conexo o sea, viendo la contrarrecíproca ahora, ¿no? Si es conexo por caminos, entonces es conexo. Si no es conexo, no puede ser conexo por caminos, ¿no? Entonces, nosotros lo que sucede cuando tengo un conjunto no conexo es que podemos, lo que intuitivamente podemos ya ver en el gráfico, podemos dividirlo en pedazos, ¿no? O componentes, ¿no? Una primera componente y una segunda componente, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a la noción de componentes conexas, ¿no? Que lo vamos a explicar aquí, lo que son las componentes conexas, ¿sí? La definición es muy intuitivamente clara. La idea es la siguiente. Nosotros lo que hacemos es considerar estos nuestros conjuntos, ¿no? Y aquí voy a aprovechar el mismo gráfico de acá. Lo que vamos a hacer es eh, eh, considerar un conjunto conexo metido. Por ejemplo, este conjunto A no es conexo, ¿sí? Pero vamos a considerar dentro de él los conjuntos conexos, ¿no? Por ejemplo, este conjunto que voy a dibujar aquí es un conjunto conexo, ¿sí? ¿Ok? Es un conjunto conexo, ¿no? Considerando su interior, ¿no? Pero hay otros más, ¿no? Hay otros que puedo considerar. Este de aquí también es conexo, ¿no? Este de aquí también es conexo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea de la componente conexa es agarrar el conjunto conexo y agarrar todos los conjuntos conexos que están contenidos en A, ¿no? Y bueno, fíjense que por ejemplo este es uno, pero dentro de él yo puedo hallar uno todavía más grande, por decir este, ¿no? Y dentro de él todavía otro más grande aún, por ejemplo este. Entonces, lo que queremos hacer es agarrar el máximo conjunto conexo que está contenido en A, ¿sí? Eh, y ese tipo de conjuntos, esos conjuntos conexos máximos que están dentro de A, es lo que se denomina las componentes conexas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo hacer crecer esto hasta llegar a toda la pieza, a esta pieza derecha. Esa sería una de las componentes conexas, la pieza maximal que se mantiene conexa, ¿sí? Aquí va a pasar algo de lo mismo. Yo puedo tomar diferentes conjuntos conexos, ¿no? Pero quiero tomar el más grande de todos. Este, por ejemplo, es uno que los va a abarcar a los dos, ¿no? Y este es otro, ¿no? La idea es tomar el conjunto el más grande de todos que está contenido estrictamente en el conjunto. Entonces, eso es lo que vamos a llamar. Y esto puedo seguir haciéndolo hasta abarcar toda la pieza, ¿no? Entonces ahí lo que tengo es una componente conexa del conjunto, ¿ya? Entonces eso es lo importante aquí,
Y así es como vamos a definir la noción de componente conexa, ¿no? Entonces, siendo ya más formales, de lo que se trata es de lo siguiente. Nosotros bueno, vamos a definir lo que es las componentes conexas a partir de esta idea. Entonces, una componente conexa de A, ¿no? Una componente, esa es la componente conexa de A, ¿no? Va a ser un conjunto conexo, es un conjunto, este A podría no ser conexo, ¿no? Es un conjunto conexo, que le voy a llamar A0, ¿ya? Eh, pero que está contenido estrictamente en A, es decir, tal que el A0 está contenido en el A, ¿no? Aunque el A no sea conexo, pero tiene una propiedad de maximalidad de la que les había hablado, es el más grande de todos, ¿no? Y eso tiene que ver con, cuando yo hablo de maximalidad, lo que, como saben ustedes por los cursos de álgebra que han tomado y las lecciones de conjuntos ordenados, de órdenes, saben que yo me estoy refiriendo a la maximalidad en términos, cuando hablo de conjuntos, esencialmente estamos hablando de el orden determinado por la relación de inclusión, ¿no? Entonces, cuando hablo de maximalidad en términos de la relación de orden entre conjuntos. ¿Eso qué quiere decir? Que este conjunto va a ser un conjunto conexo eh, y tal que no hay un conjunto conexo que contenga tal que no hay otro conjunto conexo que contenga a, a, a sub 0, ¿no? Miren, aquí yo lo he descrito esta idea de conexidad mucho en términos literales, ¿no? Es decir, con palabras. Sin embargo, también podría eh, haberlo hecho a partir de dos condiciones, ¿no? Primero, que A sub 0 es conexo y está contenido en el A, ¿no? En el A. Y la segunda condición que aquí la he descrito de manera literal, en realidad se lo puede escribir en términos ya todavía más formales, como, por ejemplo, si yo tomo un conjunto conexo, si C es conexo, A, bueno, perdón, C está contenido en el A, ¿no? Eh, ¿no? Y el C está contenido en A, entonces el conjunto A0 lo tiene que contener. Entonces C está contenido en el A0. Esto es a lo que se refiere a la maximalidad en términos de la relación de orden de inclusión, ¿no? Entonces, solo para poder aclarar lo que dice esto, ¿no? En realidad, todo lo que he dicho aquí es toda esta parte en el que no hay otro conjunto conexo que contenga A0, ¿no? Es equivalente a esto, ¿sí? ¿Ok? Porque fíjense que la contrarrecíproca de esto eh, es justamente lo que dice aquí, ¿sí? Eh, si ustedes lo toman la contrarrecíproca, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, eso lo voy a dejar que ustedes lo analicen, vean la contrarrecíproca para convencerse de eso, contrarrecíproca, ¿no? De esta afirmación es justamente lo que dice aquí, ¿no? Porque esto ustedes lo pueden escribir en forma más formal todavía para todo C. C es conexo y C está contenido en A. Entonces, ¿no? Entonces, C está contenido en A0. Entonces, la recíproca, ¿qué es? Entonces, eso ustedes véanlo, ¿ya? Para convencerse de la equivalencia entre esto que está aquí expresado literalmente y esto que está expresado de una manera más formal y matemática, ¿sí? Muy bien, entonces de esa manera nosotros, por ejemplo, en este ejemplo de acá tenemos dos componentes conexas. Esta parte de aquí, digamos, que sería el A0, y esta otra parte de aquí que sería el A1, ¿no? ¿Ok?
Entonces, a partir de esa, eh, de esa noción, nosotros podemos definir lo que es la relación de ser la componente conexa, ¿sí? Eh, de esta forma, nosotros es un, también ustedes pueden, bueno, lo voy a dejar como ejercicio, ¿no? Ustedes pueden definir la noción de componente conexa por caminos, ¿no? Componente, o bueno, definir, y no debería ser, eh, no debe ser muy diferente, ¿no? Componente conexa por caminos, ¿sí? ¿Ok? Sí. Y esencialmente es lo mismo, solo hay que aumentar caminos aquí, componente conexa por caminos, es un conjunto conexo por caminos, ¿no? Tal que está contenido E, y no hay otro conjunto conexo por caminos que contenga A sub 0. Entonces, esto es, bueno, es solo una observación en realidad, ¿no? Eh, Sin embargo, esta noción de componente conexa por caminos tiene una otra forma de describirse eh, las componentes conexas por caminos, a la cual no voy a entrar en mucho detalle, pero es importante conocerla, ¿no? Nosotros voy a retomar este ejemplo, es lo que lo voy a retomar aquí, ¿no? Tengo un conjunto que está formado de dos pedazos, pueden ser tres, ¿no? No importa, ¿no? Pero es un conjunto que no es conexo, ¿no? Entonces, una otra forma de definir las componentes conexas por caminos, un poco diferente, ¿no? Es a través de una relación de equivalencia, ¿ya? Entonces, lo que uno hace es considerar la siguiente relación de equivalencia. Cuando nosotros agarramos un punto X y un punto Y, ¿no? Vamos a decir que están relacionados cuando yo puedo, cuando existe un camino que los una y que está totalmente contenido en el conjunto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, podemos definir, ¿no? Lo vamos a hacer de manera formal, definir eh, una relación en A. ¿Sí? Vamos a decir que X, Y en A están relacionados. Bueno, vamos a ver cómo lo escribo. Bueno, X, Y en A están relacionados. Lo que escribiría por un camino le podemos colocar, ¿no? Por camino. Esto yo me estoy inventando, esta terminología, no es algo muy estándar, ¿no? Están relacionados por caminos, digamos. Eh, Eso lo vamos a escribir como X, lo vamos a escribir como X así, digamos, ¿no? Okay. Si existe, ¿no? Un camino que los une, un camino que los une, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, por si acaso? Que existe una función definida en un intervalo AB con valores en el conjunto A, tiene que estar dentro del conjunto A, ¿no? Continua, ¿no? Continua, tal que, ya saben, ¿no? Phi de A me va a dar X, ¿no? Y phi de B me va a dar Y. Entonces, eso significa un camino que los une, significa que existe esta función, ¿no? Es decir, esto de aquí es la imagen de esta función que es un camino, que es lo que llamamos un camino, ¿no? Así. Su imagen es todo este trazo de aquí, ¿no? Es decir, phi de AB es la trayectoria de esta curvita, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a definir esta relación de equivalencia, esta relación, y lo que uno puede ver es que esta es una relación de equivalencia, ¿no? Ustedes pueden eh, demostrar eso, una relación de equivalencia, ¿no? Y ver que es una relación de equivalencia probablemente no es una tarea así muy, muy sencilla, ¿no? Del todo, ¿no? Eh,
pero valdría la pena hacer, por ejemplo, algunas puntualizaciones. Por ejemplo, respecto a la... No voy a ser aquí muy formal, pero les voy a pedir que ustedes hagan el trabajo reflexivo. Por ejemplo, para demostrar que es reflexiva, ¿no? Es decir, que X está relacionado con X, lo que tengo que hacer es un camino que vaya de X a X. Y ese camino, obviamente, no importa cuál sea el intervalo AB que ustedes tomen, ¿no? Siempre lo pueden tomar como el camino constante, phi de t igual phi de t igual a x, ¿no? Para todo t en AB. Entonces, esa función ya es continua y entonces ya se da la reflexividad. Para la simetría, tengo que demostrar que si x está relacionado con y, entonces y está relacionado con x, ¿no? ¿Sí? Ahí ya es un poco más complicado, porque la hipótesis es que tengo un camino que va de X a Y, ¿no? Así. Es decir, comienza aquí con, con X y de aquí termina con el, con el B, ¿no? Lo que nos piden ahora es demostrar que hay otro camino que comienza con el Y y termina con el X. Entonces, eh, tengo que hallar otro camino, como una especie de camino de vuelta, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprovechar, ¿no? Pero de tal forma que este Y sea ahora el xi, digamos, del mismo A probablemente, y este xi de B sea, de A, perdón, este xi de B sea este de aquí, ¿no? Entonces, eso ya no es tan sencillo de hacer, ¿no? Pero les voy a dar más o menos el sketch de la demostración, ¿no? Entonces, yo tengo un camino, ¿no? Que va de, de, de X a Y, ¿no? Entonces, eso tengo ahí una función que va de AB en el conjunto A, ¿no? Así, phi de AB. Entonces, yo voy a hacer yo necesito ahora una que vaya en sentido contrario, ¿no? Que empiece en el A y termine en el B. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar una función auxiliar, ¿ya? Una función auxiliar, aquí está el AB, ¿sí? Y quiero hacer una función auxiliar que haga lo siguiente, ¿no? Esta función le voy a llamar H, ¿no? Lo que yo quiero es que cuando tome el punto, esta H, cuando tome el punto A me lleve al B, que este es el B, ¿no? Y cuando tome el punto B me lleve al A. Entonces la forma más sencilla de hacer eso es a través de esta recta que ustedes están viendo acá. A esta función le voy a llamar H, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene esta función? Es una función lineal que ustedes pueden sacar su fórmula incluso, ¿no? La característica, pues simplemente tengo que tomar la recta bueno, a ver, lo vamos a hacer. Este H, ¿no? Fíjense, bueno, tiene que ser una función tal que H de A me dé igual a B y H de B me dé igual a A. Eso nomás es lo que quiero, ¿no? Tiene que ser lineal, entonces lo único que tengo que calcular es su pendiente, ¿no? Y la pendiente de esta recta es esta diferencia entre esta diferencia, ¿no? Es decir, es menos 1 en realidad, ¿no? La pendiente es menos 1, ¿sí? Si tomo esto de aquí y esto de aquí, ¿no? B menos A, perdón, A menos B y B menos A, entonces la pendiente va a ser menos 1. La pendiente de esto es menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí lo que necesito es la recta que con esta pendiente, ¿no? Que pasa por el punto BA o AB, si prefieren, ¿no? Entonces, la función sería h de t igual a, ¿no? Menos t menos a más b, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tomo t igual a b, ¿no? Aquí está la pendiente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto me va a dar h de A, me va a dar igual a B, ¿no? Y h de B me da igual a A, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es componer esta función con la phi que ya tenía, ¿no? Entonces voy a considerar el xi, ¿no? Como siendo la función h, ¿no? Compuesto con el phi que tenía antes. ¿Se dan cuenta? El phi es la que unía, la que iba de x a y.
Ahora voy a definir este xi como la composición de esta h que hace lo que les había descrito. Y lo que voy a tener es el efecto contrario, ¿no? Fíjense que yo tomo xi de A, entonces ¿qué voy a tener? Voy a tener phi de h de A, ¿no? Pero phi de h de A es phi de B, y phi de B es Y. Entonces mi nueva curva empieza aquí, ¿no? Y va avanzando, avanzando, ¿no? Y tomo el xi del B, y lo que me va a dar es el otro, ¿no? la, otra, la otra situación. Es decir, voy a tener xi de h de B, pero xi de h de B es A, entonces esto me va a dar X, ¿no? Entonces empieza en Y y termina en X, ¿no? Entonces de esa forma nosotros hemos demostrado esto, ¿se dan cuenta? Entonces puede parecer muy obvio, ¿no? Pero hasta lo muy obvio necesita un detalle técnico para verificar su validez, ¿no? Entonces esto es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de problemas, ¿no? Ahora, la tercera propiedad que uno tiene que verificar es que si X está relacionado con Y, ¿no? Y Y a su vez está relacionado con Z, ¿no? Entonces el X está relacionado con Z, ¿no? Eh, y aquí igual ya el problema va por la misma línea, ¿no? Uno tiene un X, un Y y un Z, digamos, ¿sí? Entonces uno tiene un camino que une el X con el Y, así, digamos, ¿no? Tiene otro camino que une el Y con el Z, así, por decir. Entonces a este le podemos llamar, digamos, a ver, phi, ¿no? Y a este le llamaremos xi, ¿no? Eh, para, no sé si, bueno, a ver, déjenme pensar un ratito. La idea es que ahora, bueno, esto se recose por aquí, digamos, del X al Y, y este se recose así. Las flechas señalan de dónde a dónde va. Lo que ahora yo necesito hacer, bueno, solo les voy a dejar la idea, es tomar un camino, construir un camino, un nuevo camino, ¿no? Que ahora vaya de aquí y recosa de aquí y vaya hasta el Z, pero en una sola función, ¿no? Entonces es como una especie de concatenación, ¿no? Lo que llamaríamos el camino concatenado o la suma, digamos, ¿no? El problema es definir esa nueva función. Esta de naranja yo la puedo llamar, digamos, y he usado sí, digamos, sí, algo así, ¿no? Digamos. Entonces la cosa es cómo definir esto, ¿no? Y ahí uno tiene que, bueno, uno puede tener dificultades porque puede ser una, puede hacerse muy complicada técnicamente definir esto. Entonces ahí uno puede hacerlo de varias formas, ¿no? Inicialmente, voy a dejar solo la idea, inicialmente phi es una función que va de un a b en el a, ¿no? Tal que phi de a es igual a x y phi de b es igual a y, ¿no? Ahora, el xi es otra función, pero aquí viene el detalle que hace que esto se pueda complicar. Y es que aquí el dominio de esta nueva función xi no tiene por qué ser el mismo AB, ¿no? Puede ser un CD, ¿no? Y algo que ustedes podrían demostrar ya es que eso no importa esencialmente, puede ser cualquier intervalo, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un camino que une X y Y en un intervalo AB, pueden tomar ese intervalo como el intervalo 0, 1, no hay problema, ¿sí? Porque sucede que este intervalo 0, 1 es homeomorfo, ¿no? O existe una biyección con el conjunto, con un conjunto cualquiera AB, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a suceder con eso es lo que nos va a permitir eso es que en lugar de considerar cualquier intervalo en la definición del camino, podamos usar casi siempre el 0, 1, ¿sí? Y ustedes pueden construir esta aplicación. En realidad es muy sencillo. Ustedes solamente toman el intervalo 0, 1, así, no como hemos hecho el anterior, y un intervalo AB. Entonces, lo único que tienen que hacer es, lo único que tienen que considerar es la recta que los une. Así, ahí, ¿no? Y esto le pueden llamar, esto sería el H, digamos, ¿no?
Y ese H lo que va a hacer es establecer una biyección entre el conjunto 0, 1 y el conjunto AB. Y es continuo porque es una recta, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa manera, usando este H que transforma el 0, 1 en el intervalo AB, nosotros, si tenemos ya una curva que está definida en AB continua, podemos cambiar ese intervalo por el 0, 1. ¿Se dan cuenta? Y igual va a ser continuo porque sería una composición de funciones continuas, ¿sí? Entonces, lo único que haría es considerar esta nueva curva, que sería la composición de H con el anterior phi, y eso me daría simplemente, en vez del intervalo AB, me daría el intervalo 0, 1, así, ¿no? Y entonces esto seguiría valiendo, ¿no? Pero ahora en 0 iría con el X y en 1 iría con el Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es más o menos la idea de por qué en la definición, en algunos libros, por ejemplo, la definición de conexo por caminos siempre está con este intervalo, ¿no? El intervalo 0, 1. Justamente por esta observación de que si hay un camino que une A y B, que une X y Y en un intervalo, definido en un intervalo B, podemos construir otro camino, pero que esté definido entre 0 y 1, utilizando esta composición. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahora en adelante podemos siempre considerar los caminos como definidos en 0 y 1, ¿no? Y a partir de eso, podemos trabajar ya con cualquier camino entre 0 y 1. Eso va a facilitar este trabajo porque el sí que va a unir ahora Y y Z también lo puedo considerar entre 0 y 1. Incluso para facilitarlo incluso más, puedo considerarlo entre 1 y 2 para poder formar un camino entre 0 y 2, ¿no? Entonces no importa en realidad qué tipo de intervalo vamos a hacer, pero pensemos en el intervalo 0, 1, ¿ya? Entonces esto va a ir de nuevo en el A, pero este ahora empieza con el 0, que va a ser Y ahora, y va a terminar con el Z, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea para poder formar este XI, ¿no? La idea es la siguiente. Tienen que imaginar que esto es el tiempo, ¿no? 0 y 1, ¿no? De 0 a 1 minuto o de 0 a 1 segundo, no sé. Entonces, en un minuto va de X a Y. Y en otro minuto va de Y a Z. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Lo que queremos es que en un minuto vaya de aquí a aquí. Entonces, lo que hacemos es recoger esto, pero en la mitad del tiempo. Pero recoger lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hasta el 1 medio, digamos. La idea es que este XI tenga esta propiedad de que cuando comience aquí, ¿no? XI de 0, pero en la mitad ya está aquí. XI 1 medio. Así. ¿Ok? Y luego siga caminando y cuando llegue y va a llegar aquí cuando ya esté en el 1. Esa es la idea básica de lo que queremos hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues la idea es que en este trayecto sea la misma función que la phi, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. El xi de t lo voy a definir de esta manera. Primero, voy a recoger el phi primero, pero lo voy a recoger en la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar aquí perdón, en el doble de velocidad que el que toma phi, ¿no? Entonces, de tal forma de que cuando tome un medio, ¿no? Este phi de un medio sea exactamente el otro, entonces sería 2t. Entonces, en el doble de velocidad que ha tomado phi. Pero esto solamente va a ser hasta el 1 medio, es decir, esto va a ser para t entre 0 y 1 medio. Así. Porque fíjense que cuando yo tomo 0 aquí, ¿sí? De 0, me va a dar justamente phi de 0, y eso ya sabemos que es el x, porque el phi ya empezaba con el x, ¿no? Y cuando nosotros tomamos ahora el xi de 1 medio, ¿no? Entonces tenemos que el phi de 2 por 1 medio, y este phi de 2 por 1 medio me va a dar 1. Y eso ya sabemos que es y, por esto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos una phi, ¿no? Que va, que ya has cosido hasta aquí, llega aquí, ¿no? Aquí viene la parte un poco difícil. Ahora lo que yo quiero es que
este phi de un medio también coincida con el, o sea, lo que necesito es que coincida con el cero, con el, con el xi de cero, ¿no? Y de que cuando ya el phi llegue al punto 1, coincida con el z, es decir, que tome el valor de phi en 1 igual, ¿no? Entonces ahí lo que yo voy a hacer es una transformación previa, ¿ya? Como la que he hecho aquí. Lo voy a usar este de aquí para hacerlo en la misma página, ¿ya? Igual va a estar en el video, ¿no? La idea es que yo ahora lo que yo necesito es ver una manera de aplicar nuestro el intervalo 1 medio, que es el que me falta por definir. De 0 a 1 medio no hay problema, le doblo la velocidad. Pero ahora lo que necesito es que este intervalo del 1 medio a 1, que es el que me falta definir, ¿no? Se aplique, pero se aplique en el intervalo 0, 1, que es donde está definido el xi ahora para que los decose. Entonces, si aquí está el 1 y aquí está el 1, lo que yo necesito es ver cómo es la curva que va de aquí a aquí, la zecta, ¿no? Entonces, si yo tengo esa zecta, entonces yo puedo definir la otra parte, que lo voy a hacer con verde, ¿no? Del xi de t. Pero ahora cuando el t está entre un medio y el 1, así, ¿no? Y eso lo voy a definir como el otro trayecto, que ahora es el xi, pero ahora lo que yo quiero saber es qué expresión colocamos aquí, ¿no? Y para eso tendría que ver esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta zecta de aquí, ¿no? O sea, visto como zecta. Primero, la pendiente, ¿cuál sería? La pendiente es un medio, ¿no? 1 dividido entre un medio, perdón, la pendiente es 2, ¿no? Entonces tendría 2, y como en el punto 0 pasa por un medio, tendría 2t menos 0 más un medio. Entonces fíjense que cuando t sea 0 me va a dar un medio, y cuando t sea 1, perdón, aquí está mal, ¿no? ¿Qué está mal aquí? Es al revés, perdón. Aquí es, bueno, lo vamos a hacer más sencillo. Esto está mal, me estoy equivocando en la definición, ¿no? Esto es en el punto un medio, entonces esto es así, ¿no? Sería 2 por t menos un medio, así, ¿no? Entonces fíjense, cuando t sea un medio, esto me va a dar 0, que es este punto, ¿no? Y cuando t sea 1, voy a tener 1 menos un medio por 2, 1, ¿no? Entonces esto sería lo que tengo que colocar aquí. Que haciendo operaciones, esto no es nada más que 2 por t menos 1. Nada más. Entonces esto sería 2 por t menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el xi de un medio ahora va a ser el xi de 2 por un medio, 1, 1 menos 1, 0. ¿Y esto qué va a ser? Xi de 0 es y. Entonces, justo empieza de aquí también, ¿no? Y luego tomamos el xi de 1, ¿no? Que es el final, ¿no? Esto va a ser phi de 2 por 1 menos 1, que sería 1, y esto me da z, ¿no? ¿Listo? Entonces lo que tenemos es esta función, ¿no? Psi t, que va a ser definida como el phi de 2t, ¿no? Cuando t está entre un 0 y un medio, ¿sí? Y el xi de 2t menos 1, que está cuando el t es mayor o igual que 0 y menor, perdón, esto es un medio, mayor o igual, menor o igual que 1, ¿no? Entonces lo que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Es que la función es continua, ¿no? O sea, si ustedes notan, es la composición de dos funciones continuas, ¿no? Entonces, ese es el detalle, que esto me va a permitir concluir que esta nueva función también es continua, ¿no? Phi ya es continua, y esto de aquí es continuo. Entonces, ustedes pueden demostrar efectivamente que esta función es continua. Entonces, eso lo que hace es establecer una función que comienza en x y termina en z, pero que está definida en el intervalo 0, 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que es algo muy técnico, ¿no? Pero que alguna vez en la vida hay que hacerlo.
Y se van a ver con esto también en la materia de topología algebraica, porque en topología algebraica uno trabaja mucho con los caminos cuando uno quiere estudiar las propiedades topológicas de una variedad, por ejemplo, o de un espacio topológico. Las curvas ayudan mucho a poder vislumbrar las características topológicas. Entonces, bueno, ya para no salirme del tema, ¿no? ¿Dónde estaba? Ah, sí, entonces lo que hemos hecho es establecer una relación de equivalencia, ¿sí? Y esta relación de equivalencia, como ustedes saben, genera una partición, ¿no? Esta relación de equivalencia, toda relación de equivalencia genera una partición, ¿sí? Y, los elementos, la partición, bueno, las clases de equivalencia de esa partición es lo que se define como las componentes conexas por caminos, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí, ¿no? Esta relación, esta relación es de equivalencia, ¿no? Eso bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Es de equivalencia y sus clases de equivalencia, sus clases de, bueno, es una relación de equivalencia que genera una partición, ¿no? Que genera una partición, ¿no? Una partición del conjunto, ¿sí? En clases de equivalencia, ¿no? En clases de equivalencia, ¿no? Esto ustedes ya lo saben de álgebra, ¿no? De equivalencia, que en este caso, las clases de equivalencia, que en este caso se denominan componentes conexas por camino. Se denominan, ¿no? Componentes conexas por caminos, ¿no? Conexas por caminos. ¿Ok? Ahora, una pregunta razonable que ustedes podrían estar haciéndose también es, ok, hemos definido lo que era la componente conexa por caminos y la noción de componente conexa simplemente, ¿no? ¿Cuándo son iguales, ¿no? Estas componentes conexas? ¿Cuándo son idénticas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la otra pregunta que les había dado aquí, la cuestión abierta que había dejado, de cuándo la conexidad por caminos es equivalente a la conexidad, ¿no? En realidad, ya les adelanto la respuesta a que les pido que ustedes lo averigüen y lo demuestren. El caso, bueno, al menos uno de los casos en los que se va a dar la equivalencia entre estas dos nociones de conexidad, por ejemplo, bajo ciertas otras hipótesis también, es cuando el conjunto es abierto. Si nosotros tenemos un abierto conexo, entonces también va a ser conexo por caminos, ¿sí? Entonces, eso es algo que les pido que lo averigüen, y en ese caso también se va a dar la identidad entre las componentes conexas por caminos y las componentes conexas que hemos definido y previamente acá, ¿no? Con la relación de orden, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo porque muchos problemas que ustedes van a enfrentar en otras disciplinas, cuando estén investigando, saber que un conjunto es conexo es muy importante, especialmente porque nos permite establecer ciertas relaciones dentro del conjunto para que el hecho de estar conectadas va a rescatar algunas propiedades, ¿no? Ahora un conjunto, bueno, un ejemplo que podemos considerar, ¿no? Un ejemplo sencillo de lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si consideramos el conjunto Z, que es el conjunto de los enteros. Entonces, por ejemplo, este conjunto es un conjunto discreto, ¿no? Discreto generalmente nos vamos a referir cuando tenga un conjunto que es como que aislado, de puntos aislados que ya habíamos hablado. Entonces la pregunta es si esto es conexo, por ejemplo, ¿no? Y como son puntos sobre la recta, uno intuitivamente tiene la idea de que no deberían serlo, ¿no?
Sin embargo, es importante ver claramente por qué eso se da, ¿no? Entonces, una manera sencilla de poder verlo, por ejemplo, es a través de la definición y aquí no tenemos de otra, ¿no? Tenemos que ver la definición. Entonces, una manera de verlo es, por ejemplo, considerar una separación buena, digamos, lo podemos separar de esta manera. Tomamos el 1/2, aquí, ¿no? Y bueno, esta es una manera de separar, ¿no? Y del 1/2, bueno, lo tomamos desde el 1/2 abierto y a este lado, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces podemos tomar este conjunto como el conjunto U, que sería el abierto en 1/2 y hasta más infinito, ¿no? Y luego podemos tomar aquí el 1/4, ¿no? Y lo que hacemos es tomar este conjunto así, más o menos, ¿no? Que sería el B, que sería el menos infinito, coma, 1/4 abierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos abiertos, ¿no? Estos abiertos, lo que podemos observar es que primero la unión se cubre a todos los enteros, así, ¿no? Por un lado, ¿no? Además, que si ustedes intersectan U con los enteros, tienen los enteros positivos, ¿no? 1, 2 y así. Entonces es no vacío, ¿sí? Luego tomo el B y lo intersecto con el conjunto Z y lo que obtengo es los negativos con el 0, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que generalmente, esto generalmente lo pueden escribir como los enteros positivos, ¿no? Y este como los enteros negativos, incluido el 0, ¿no? Y ese conjunto es no vacío, ¿no? Pero lo más importante es que el U intersectado con B intersectado con Z es vacío. Porque esencialmente U y B no intersectan, no se intersectan, ¿no? ¿Sí? Entonces, existen conjuntos U y B que cumplen las tres condiciones de la definición que establecía que no debería existir para la definición de conexo. Entonces, como existen conjuntos no vacíos que recubren Z y que separan el conjunto en dos pedazos, entonces este conjunto, por lo tanto, Z no es conexo. No es conexo. Y por lo tanto tampoco va a ser conexo por caminos, ¿no? Un error en el cual se comete mucho es demostrar que no es conexo por caminos, ¿no? Por ejemplo, agarrar un punto y ver que no hay un camino que una a otro punto, ¿no? Y de ahí se infiere de que eso significa que no es conexo. Y no, eso no es verdad, porque el recíproco del teorema que habíamos establecido arriba no es cierto, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener muy en cuenta. Entonces, esto significa que no es conexo y por lo tanto no es conexo por caminos, inmediatamente, ¿sí? Pero si hubiera dicho, bueno, no puedo hallar un camino que vaya del -1 al 0 porque no puedo transitar de aquí a aquí, no existe. Entonces no es conexo, eso está mal, ¿no? Porque no se da la recíproca generalmente del teorema, ¿sí? Eso ya no sucede, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Bueno, claro, el ejemplo que hemos hecho la otra vez. Este conjunto, por ejemplo, los X, Y, este es un buen ejemplo, claro, de lo que les digo, ¿no? Lo que hacemos es tomar el disco agujero, ¿no? El disco sin centro. Disco cerrado sin centro, ¿no? Fíjense que este conjunto es un disco, ¿ok? Pero que le quitamos el centro, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Este conjunto, por ejemplo, la pregunta es si es conexo, ¿no? Aquí en este caso tendrían para demostrar que, bueno, y para demostrar que no es conexo, si es que sospecháramos que no es conexo, tendríamos que hallar estos conjuntos. Pero si intuimos que es conexo, como es el caso aquí, lo que nosotros tendríamos que ver es que ver si es conexo por caminos, ¿no? O sea, lo que hemos visto, bueno, les había dejado bueno, al final de la anterior clase, eh, 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 habíamos visto de que si es conexo por caminos,
Entonces, bueno, o sea, lo que dice el teorema es esto. Si tengo un camino conexo, ¿dónde está? Ay, ¿dónde lo he puesto? Aquí. Si un conjunto es conexo por caminos, entonces es conexo, ¿no? Entonces, en este caso, la forma más sencilla de ver eso es que observar que este es un camino conexo por caminos, ¿no? Y ya les había dado más o menos la idea la anterior clase. Cuando son antípodas, tengo que ir por otro lado, pero cuando no son antípodas, o sea, están sobre la misma dirección, no hay problema, solo tomo la recta que los une, ¿no? Pero si están en la misma dirección como estos dos, ¿no? O sea, tomo X, tomo Y, tomo Z, ¿no? Cuando X y Z están en la misma dirección, quiere decir que la recta que los une eh, eh, que pasa por el origen, eh, toma el origen, entonces no puedo tomar la recta que une estos. Aquí sí, estos dos los puedo unir a través de una recta, no va a pasar nada, ¿sí? Porque la dirección, la recta que une esos dos puntos no pasa por el origen, ¿no? Entonces no va a haber problema, ¿sí? En cambio, entre el X y el Z sí hay un problema porque la recta que pasa por los dos sí pasa por el origen, ¿no? Entonces no puedo hacerlo de la misma manera. La manera en la cual uno podría intuitivamente hacerlo es tomar la perpendicular, ¿sí? Ver dónde choca, porque incluye a la frontera, ¿no? Y como hemos hecho justo aquí, como hemos hecho aquí, concatenar caminos, ¿no? De la misma manera, uno lo que hace ahora es tomar este camino, la recta que une este con este punto, y luego tomar este, la recta que une este con este punto, ¿no? Entonces, de esa manera hemos demostrado que es conexo por caminos. Entonces, por el teorema, automáticamente esto significaría que es conexo. Por lo tanto, este conjunto es conexo. Solo que demostrar que es conexo es más sencillo o sea, llegar a la conclusión de que es conexo en este caso es más sencillo aplicando el teorema, porque es más fácil ver que es conexo por caminos, ¿no? Entonces, intentar demostrar que esto es conexo sin ayuda del teorema lo vuelve un problema algo difícil, ¿no? Entonces, esa es la utilidad del teorema y la precaución que está dada aquí, que no es sí solo sí, por lo tanto, la recíproca de la contrarrecíproca no va, ¿no? Entonces, por eso hay que tener algo de cuidado. Y es un tema más que todo eh, de lógica, ¿no? Entonces, unos ejercicios probablemente que pueden ayudar a esclarecer esto, ¿no? Es, por ejemplo, ustedes pueden, eh, por ejemplo, pueden ver si son conexos, a ver, este conjunto. Lo que hacemos es tomar los elementos de R2, digamos, ¿no? Y primero tomemos la franja, ¿no? Mayor o igual que 1, menor o igual, perdón, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Tomamos la franja, o sea, imagínense la franja vertical, ¿no? de, de ancho 1, ¿no? Infinita, ¿no? Cesada, porque contiene a las líneas de frontera, ¿no? Y lo vamos a unir con el conjunto de los x0, ¿no? Tal que el x es mayor que 1 y menor que 2. Así. Entonces le estamos agregando una franja, una especie de pelo. O sea, es así el conjunto, ¿no? Es una franja, más o menos así, infinita, ¿no? A la que le unimos un pedazo de recta así, más o menos. Ahí. ¿Ok? Esta recta. Ahí. Bueno, en realidad tiene que ser del mismo tamaño de esta, pero bueno, hasta aquí, digamos. No, que está unida, por si acaso. Esta está unida. ¿Sí? Entonces tiene todo esto. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí ¿es más fácil ver que esto es conexo a partir del teorema o habría que usar la definición? O parece no conexo. Entonces aquí nos tiene que guiar la intuición,
¿no? Entonces, técnicamente, o sea, el trabajo técnico que tenemos que hacer es lo que me parece que es más fácil demostrar aquí es que es conexo por caminos, ¿no? Entonces, para eso tengo que agregar cualquier par de puntos y ver que los puedo unir. Pero aquí, dentro de la franja, no hay mucho problema, porque si yo tomo este punto y este punto, siempre los puedo unir con una recta. Entonces, puedo definir una curva que una estos dos de una manera muy sencilla, entre X y Y, digamos, cuando están en esta franja. Cuando tenemos los puntos aquí, digamos, Z y W, los dos puntos aquí tampoco hay problema, ¿no? Porque igual puedo considerar esta recta que los une en el plano. Así. Entonces no va a haber problema. El problema es cuando nosotros tomamos un punto de la franja y un punto de este pelo, ¿no? Entonces la forma en la cual hacemos es la concatenación. Lo que hacemos es observar que aquí hay un punto que me va a ayudar, es este de aquí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es primero unir este punto, por ejemplo, para el Y y Z con este punto, ¿no? Y luego voy a unir este punto con este punto, concatenándolo utilizando la misma idea que hemos hecho la otra vez. Eso ya, ya agota las posibilidades y eso ya demuestra de que este conjunto es conexo por caminos. Y por el teorema no lo hemos demostrado, caminos. Por el teorema, esto demostraría que es conexo automáticamente, ¿no? Entonces, aquí sí pues por eso que, al menos para la parte artesanal, digamos, que significa hacer cuentas y para conjuntos específicos ver las propiedades, el teorema es de mucha ayuda, porque es muy sencillo ver esto, ¿no? En cambio, intentar separar esto ya es más difícil, o sea, yo les dejo como tarea intentar ver que este conjunto es conexo sin el teorema, ¿no? O sea, por la definición, igual van a ver que es algo mucho más difícil, ¿no? Ok, entonces, bueno, entonces, otro ejercicio que que recuerdo que es interesante de ver, es, por ejemplo, describir las componentes conexas, ¿no? Y un conjunto que podrían ustedes analizarlo es el conjunto de los elementos entre 0 y 1, pero tal que X es racional, por ejemplo. Este conjunto no es conexo, ¿no? El primer ejercicio es demostrar, bueno, la primera pregunta es si este conjunto es conexo. Lo voy a dejar como una pregunta. Ustedes van a ver que no, ¿no? Pero la segunda es más interesante, es describir, ¿no? Describir las componentes conexas, ¿no? Componentes conexas. Esa es una tarea un poquito más difícil, ¿sí? Bueno, miren, yo quería pedirles permiso hoy para poder terminar un poco antes. Tengo una reunión marcada para las 11 y ya me estoy atrasando en esa reunión, entonces, pero me falta la demostración. Tenemos que demostrar este teorema, ¿no? Y de ahí ya entraríamos a las funciones continuas y la relación con estos conjuntos. Miren, para no conflictuar esto de las de cooperación por lo de la anterior semana, yo voy a grabarlo esta parte, ¿no? Ahora, o sea, lo que viene, la demostración de esto, de este teorema, y lo que viene después, que sería funciones continuas y ya algo del contenido. Pero quería preguntarles lo siguiente, ¿saben? Nos está tomando mucho tiempo esta parte de las funciones continuas, la revisión de la topología, ya son más de 5 clases, ¿no? Y quiero volver a lo de los espacios vectoriales normados, ¿no? A lo que ya tiene que ver exclusivamente con los temas que queremos hacer. Entonces yo voy a grabar dos clases, dos videos para el viernes y sábado, ¿no? Donde voy a demostrar este último teorema que me falta aquí. Y voy a abarcar la parte de funciones continuas y
los teoremas importantes de funciones continuas que hay que conocer, ¿sí? De tal forma que de esa forma recuperamos la clase que les debía del lunes, ¿no? Y quisiera hacer un video más para terminar esa parte importante de los teoremas fundamentales, pero yo les voy a pedir que eso lo voy a grabar igual para el sábado, ¿no? De tal forma que el lunes podamos retomar, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que hagamos un esfuerzo, digamos, para el viernes o el fin de semana ustedes puedan revisarlo al menos un poco, el video sobre la demostración de este teorema y la parte de funciones continuas y teoremas fundamentales, ¿no? De tal forma que eh, el lunes yo ya pueda retomar los espacios vectoriales normados que tengo que retomar las propiedades importantes que tenemos que acabar ahí en un par de clases, estimo. Entonces, para poder hacer eso necesito que una clase extra, que sería este otro video que lo voy a pregrabar para el sábado, de tal forma que el lunes ya podamos terminar esta primera parte, ¿no? Entonces, eso yo quería preguntarles si ustedes no se hacen problema con que yo pueda subir 2 videos hasta el sábado para terminar esta parte, ¿no? Y el lunes ya retomar los contenidos de espacios vectoriales normados y las normas y avanzar ya un poco más deprisa en la última parte de esta revisión, si quieren, para que no quede nada suelto. Entonces, mi pregunta es esa, o si tienen algún otro criterio. Porque lo otro sería seguir avanzando independientemente del tiempo, ¿no? Y eso a veces probablemente haga que tenga un costo en términos de la cantidad de contenido que tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, si no hay alguien que esté en contra, entonces yo creo que podría ser una opción. Bueno, Licenciado, sí, adelante. eh, sí, bueno, para mí me parece bien porque así abarcaríamos más temas de que Sí, la exacto. materia es grande. Sí, Sí, me parece bien. ok. Sí, sí, en realidad esa es la razón por la cual les planteo esta cuestión, porque fíjense que en demostrar un teorema nos hemos tardado casi 2 clases, ¿no? Entonces, es lo malo que tiene esto de probablemente eh, tener que abarcar tanto contenido. Entonces, voy a hacer eso entonces, hasta el sábado, más tardar domingo, voy a subir lo que falta de esta parte, al menos de los teoremas principales. Probablemente omita algunos teoremas porque es demasiado, también es harto, y entonces no va a ser tampoco sencillo hacerlo todo, ¿no? Entonces, pero al menos los teoremas principales, que son las funciones continuas definidas en compactos y conexos, lo voy a desarrollar, ¿ya? Y si no desarrollamos toda la demostración, al menos un esbozo y los ejemplos, que es donde más o menos uno se da cuenta de cómo funciona todo. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, entonces les agradezco su atención. Yo lo voy a subir enseguida el video y de nuevo les pido que me permitan acabar hoy un poco antes por esta reunión que tengo y que ya deben estar esperando. ¿Ok? Muy bien. Entonces les agradezco y voy a cesar la sesión. Gracias, docente. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao.